y despertar tu corazón con palabras llenas de luz y sanidad, porque la luz no puede ser escondida. Te invitamos a escuchar 50 minutos de contingencia, pensamientos y reflexiones que edificarán tu vida. Estás en Luz en tu Ciudad por Inicia Radio 96.5 FM e iniciaradio.cl. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Luz en tu Ciudad por Inicia Radio. Siempre es un honor poder estar conectados con ustedes. Les habla su anfitrión Javier Castro y vamos a estar casi una hora conversando de temáticas bastante relevantes, contingentes para ti desde una mirada de fe y que por supuesto tienen coherencia, significado y aplicación para tu vida. Inicia Radio está presente en diferentes lugares de nuestro país, así que le enviamos un caluroso también saludo a los amigos que están en Antofagasta, en el norte grande, ahí también en Ovalle, San Felipe, Constitución, ya más hacia el sur, Panguipulli, Valdivia, Castro, bueno, y ahí seguimos hasta Punta Arenas, en el frío austral. Bueno, aquí tampoco es que tengamos tanto calor en la metropolitana, pero un poquito más que en Punta Arenas, así que un abrazo también a los amigos que están allá en el extremo sur, Puerto Aysén también conectados. La verdad es que este programa siempre tiene el objetivo de invitarte a profundizar, a reflexionar y a que podamos tener estos minutos para ahondar en cuestiones que son parte del día a día, pero que tienen, como bien te lo decía, una prioridad, una importancia en cuestiones que de pronto pasan de vista. Por ejemplo, hoy acaban de dar algunas cifras, no sé si tú lo viste, mi querido Fernando, en los Radio Control, que hoy Chile reportó 0 fallecimientos en temas de COVID, de fallecidos por COVID. Desde marzo de 2020 que no teníamos una cifra tan favorable, ¿ah? 0 fallecidos, pero también no hay que ser, creo yo, tan triunfalista. Hay que cuidarse, hay que seguir viendo con detalle lo que está pasando, porque mira, este fin de semana que viene vamos a estar celebrando las fiestas patrias, el 18 de septiembre, un año más para nuestro país joven, ¿cierto? Chile es un país muy joven, recién un poquito más de 200 años de república. Pero sin embargo, lo que acabamos de vivir en esta pandemia es realmente traumático. Es realmente un episodio como pocos en la historia de nuestro país. Si comparamos las cifras de muertos y fallecidos con momentos difíciles y complejos en la historia de Chile, vamos a ver también un contraste que va a dejar sabores amargos, quizás más que dulces. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico, la guerra que tuvo Chile a finales del siglo XIX con la Confederación Peruano-Boliviana, es decir, con Perú y Bolivia, trajo un saldo de aproximadamente 2.500 a 2.700 fallecidos chilenos. Eso, claro, por supuesto, extrapolado a el número de población que había en esa época, tampoco fue menor, pero 2.500, 2.700 fueron los fallecidos en la Guerra del Pacífico. Si avanzamos en otro conflicto duro para nuestro país y que dejó también un saldo complicado, fue la Guerra Civil de 1891. En la guerra civil que se armó entre balmacedistas y también el Congreso, murió entre 4.500 y 5.000 personas. ¿Ya? Y otro evento que quizás podríamos situar como traumático en la historia de Chile fue el terremoto de 1960, uno de los terremotos más severos, más graves en la historia mundial, terremoto de Valdivia, que dejó también aproximadamente 1.655 muertos. ¿Cuál es la cifra hoy en relación al tema COVID? Tenemos contagiados, Chile contabiliza 1.618.457 contagiados, gente que pasó lamentablemente por esta enfermedad. Y fallecidos, pon atención, 35.640 personas. Es una cifra impactante. Y creo que nosotros de pronto, como vivimos en una sociedad tan instantánea, tan rápido todo, no nos damos cuenta de que acabamos de vivir un momento más que duro. De verdad que es traumático.
Y de ahí viene algo que tiene que ver con otro tipo de reconstrucción. Claro, no estamos levantando una ciudad de un terremoto o de alguna forma, a pesar de que hay crisis social en el país, el famoso estallido, que muestra ciertas divisiones, una guerra civil o una guerra con otro país también tiene otras dimensiones. Pero sin embargo, es necesario un proceso de reconstrucción psíquica, es decir, un proceso de reconstrucción del alma de la nación. Porque muchos pastores, por ejemplo, han partido, muchos siervos de Dios han partido dentro de esas 35.640, o algún familiar tuyo, tú que nos estás escuchando ahora donde vas, ahí en el auto, o en el hospital, o incluso en la cárcel donde tuviste algún familiar fallecido. Y de alguna manera, directa o indirectamente, todo el país y todo el mundo se ha visto conmovido por un evento traumático. Bueno, vamos a conversar de esto y mucho más con un gran invitado que les presento ya a continuación. Lo que está pasando lo analizamos en Luz en tu Ciudad, porque el acontecer nacional e internacional nos interesa con una perspectiva de fe y mirada bíblica. Esto es análisis y contingencia desde la fe. De todas formas, precisar ahí la información respecto al número 0. El día 11 de septiembre estuvo cerrado el servicio médico legal y de ahí también se entregó alguna información de que hubo un número 0. Pero sin embargo, estamos en cifras muy menores, ¿cierto? Muy, muy menores en relación a lo que ha ocurrido también meses atrás. Bueno, para hablar de esto y mucho más, qué mejor que invitar a un amigo de la casa, médico cirujano, psiquiatra, ministro de Dios y un gran amigo. Con nosotros va a estar esta noche compartiendo Sebastián Palermo. Seba, bienvenido acá a Luz en tu Ciudad. Un gran abrazo. Gracias por estar acá con nosotros. Todo el país está ahí conectado esta noche, desde el norte al sur, así que queremos entregar palabras de sabiduría, consejo y de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Gracias Javier, gracias a todo el equipo ahí de producción. Te escuchaba y la verdad es que estaba tratando de hacer cálculos. En Argentina tuvimos cerca de 110.000 muertos sobre una población de cerca de 45 millones a 47 millones de personas, así que creo que las estadísticas están golpeando más o menos en la misma relevancia para todos lados, ¿no? Bien fuerte el tema de la cantidad de muertes que ha generado esta pandemia. Después están todas las preguntas que tenemos para hacernos: ¿qué tan reales son los números? ¿Son verdad? ¿No son verdad? Son todas discusiones aparte, ¿no? Lo que sí tenemos muy en claro es que la gente está muy asustada, las personas están con mucha ansiedad y lo que más estamos visualizando es el nivel de agotamiento psíquico que tienen las poblaciones, sobre todo el ámbito regional, en esta parte sur del continente, cómo está afectando de forma extrema esta opresión. Así que gracias por invitarme para poder hablar de este tema. Y por supuesto, gracias también a todos los amigos que están sintonizados con nosotros y ya están ahí en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o inclusive también conectados por la página de Inicia Radio con nosotros. Seba, hay acá yo diría a veces como un triunfalismo en decir ya estamos controlando la pandemia, pero sin embargo se olvida lo que recién comentábamos, más de 35.000 muertos, una situación de cifras de guerra. Y tú has estado muy de cerca, creo yo, con tu plataforma, ¿cierto? www.ayudalasemociones.com.ar, asistiendo, apoyando a mucha gente. ¿Cómo podemos potenciar, aportar para la reconstrucción psíquica de un país y en este caso de una región? Sin lugar a duda que todo lo que tiene que ver con la confianza por parte de la población siempre viene en función de la seguridad. Un gobierno que deja tanta incertidumbre. Te voy a hablar desde Argentina. Sé que en la región se vive más o menos algo muy parecido, pero Argentina fue muy desprolija,
tanto en la vacunación como en la no vacunación, tanto en las leyes que se aplicaron y aún hasta el día de hoy. Date una idea que los medios de comunicación refieren que llegaban vacunas y que había vacunas guardadas, cerca de 4 o 5 millones de vacunas guardadas, el gobierno lo desmentía. Son puntos que obviamente no sabes si te están mintiendo los medios de comunicación en contra o el gobierno te está mintiendo. El punto no radica en cuál es la verdad, sino en el nivel de incertidumbre que vive la gente. Y esta es la palabra más grave. Incertidumbre. Esta es la palabra más delicada en esta pandemia. Claro. No es tanto quién tiene la culpa, cómo se hicieron las cosas, sino qué tan informado está qué tan informado está el pueblo, qué tan seria es la información que la gente está recibiendo, porque esto está produciendo un nivel de angustia, de incertidumbre muy grande. Entonces vos me preguntas, ¿cómo empezar a trabajar la reconstrucción psíquica de una nación? Proporcionando confianza en el pueblo, cosa que lamentablemente no se está generando. No hay confianza porque vos no sabés quién te dice la verdad, quién te está mintiendo. Y es muy interesante el concepto que tú utilizas, o sea, incertidumbre en el contraste o contrapunto de confianza. Todas las encuestas y análisis muestran que también ha existido a la par un debilitamiento institucional justamente por una crisis de confianza en las instituciones, confianza en la transparencia de la administración desde las arcas fiscales hasta lo que en este caso han sido las vacunas. Respecto a los efectos que te ha tocado ver como psiquiatra en la población, ¿cuáles han sido los principales efectos de la pandemia en la salud mental? Y también algunos tips para poder ir avanzando y mejorando en relación a algunos de esos efectos. En primer lugar, la pandemia viene a asentar o viene a posicionarse sobre poblaciones que ya estaban agotadas, por lo menos en América Latina las poblaciones estaban muy agotadas. En Argentina, en la región, no es muy diferente. Brasil, el impacto que produjo en Brasil, la pandemia viene a caer sobre una instancia de desconfianza, de corrupción, de mentira. No nos olvidemos que agarra a Perú en medio de una guerra, digamos, política fuertísima. Bueno, la región está siendo... y que condicionó también las elecciones recientes del fin de semana, me imagino, en Argentina, ¿no? La discusión de la pandemia. No, pero totalmente. Entonces, lo primero que hace la pandemia cuando ya la gente está agotada y cae un peso de restricción tan grande para la vida de las personas es aumentar el cuadro de ansiedad. El que ya estaba ansioso catapultó para trastornos de pánico, insomnios y todo lo que la ansiedad produce. Yo soy un promotor de la prevención de la ansiedad, porque considero a la ansiedad la puerta de entrada a todas las enfermedades. A partir de ahí te vas a encontrar con una población cansada, desconfiada, con muy poca perspectiva de futuro, y esto hace que la gente obviamente esté ofuscada, enojada, irritable, pase todo el tiempo con queja en su boca. La población en sí misma está esperando poder ver gente, supongamos, acabamos de tener elecciones y toda la campaña que se desarrolló en Argentina, y esto lo digo como una exhortación, si vale la palabra y si alguno me quiere oír en relación a los políticos, toda la campaña argentina se basó en la discusión de un bando y del otro. Claro. Vos no te encontraste con ningún discurso serio de propuesta. Porque incluso el derechismo insultaba todo lo que había hecho mal el izquierdismo, todo el tiempo. No quiero mencionar nombres para no entrar en controversias, pero literalmente nos encontramos frente a una ausencia de propuestas y quejas continuamente. Entonces todo lo que se habla tiene que ver con el otro tiene la culpa. O fíjate la ineficacia de un gobierno, la ineficacia que tiene un gobierno para poder revelar que lo que no está haciendo bien es por culpa del anterior. O sea, es como que de repente te contratan como gerente de una empresa porque la empresa está mal y cuando vos llegás empezás a decir todas las cosas que la empresa tiene mal. Te estamos contratando por eso. No me digas que el gerente anterior hizo las cosas mal. Bueno, esto, volviendo a la pregunta, el pueblo
lo vive con ansiedad, con estrés, y el estrés está literalmente abriendo las puertas de las clínicas y los hospitales a muchísimas enfermedades. Lo cardiovascular está volviendo a ser auge, el número 1 en motivos de consulta, la hipertensión arterial, los problemas gastrodigestivos. Nos estamos encontrando con que está bien, no muere más gente por COVID, qué chistoso, y ahora, ¿de qué muere la gente? Es decir, la gente sigue muriendo, los índices de muerte son altísimos en función de un impacto de ansiedad que habilitó a todas las enfermedades a aumentar su potencia. Entonces hoy, el mal manejo, la inseguridad, la incertidumbre, hoy vamos a tener más problemas de colapso sanitario que mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que va a estar todo dibujado. Estamos en Luz en tu Ciudad, a 96.5 acá en Santiago de Chile, conversando con el doctor Sebastián Palermo. Seba, también yo te he escuchado utilizar un concepto, higiene mental. Creo que me gustaría que pudieses quizás profundizar. Hace poquito diste una charla de eso. ¿Cómo la población o el pueblo en general puede trabajar con algunos tips o algunas claves para provocar o generar una higiene mental en relación a todo el contexto que recién tú nos estás narrando? Sí, porque uno no sabe exactamente cuáles van a ser las adversidades que se van a presentar, pero si yo logro que mi enfoque hacia la realidad esté desarrollado desde un lugar de sanidad, cualquiera sea la instancia que se vaya a presentar, tengo la capacidad de poder tolerarlo. Entonces lo voy a explicar de esta manera. El agotamiento psíquico produce disminución de la inmunidad. La disminución de la inmunidad habilita la proliferación de virus, bacterias y cualquier otro tipo de enfermedad en el cuerpo. Al yo trabajar sobre el ahorro de los recursos psíquicos, voy a tener más capacidad de poder enfrentar adversidades. Por lo tanto, mi inmunidad no va a estar caída, sino que va a estar aumentada. Y cuando venga la adversidad, como puede ser un coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad, voy a tener las defensas necesarias para poder contrarrestarlo. Vos sabés perfectamente que yo sufrí de COVID hace un mes atrás, Sí. un mes y medio atrás, no más de eso. Y una de las cosas en las que me propuse no dejarme caer, digamos, es que este virus afecta literalmente la cabeza. Literalmente te hace creer o que te vas a morir o que tu familia se va a morir y ahora quién va a sobrevivir y todo este tipo de preguntas que aparecen. Y no me permití ni siquiera pensar y ni siquiera tomarlo como una enfermedad mortal. Entonces, básicamente, trabajé mucho tiempo antes y continúo trabajando en lo que es la higiene mental. ¿Y qué es la higiene mental? Es mecanismos y hábitos de vida que te permiten mantener una funcionalidad psíquica con la suficiente energía y capacidad para enfrentar problemas. Dormir bien, hacer actividad física, tomar líquido, agua suficiente, eliminar ambientes tóxicos, separarnos de las noticias invasivas. Un montón de recursos que nosotros tenemos no podemos evitar que lo incierto aparezca, pero puedo economizar el agotamiento psíquico o mejorar el funcionamiento psíquico. Entonces, procuro economizar el desgaste y aumentar mi funcionalidad. La higiene mental es muy necesaria en tiempos de incertidumbre porque te va a permitir poder solventarlos, poder pasarlos por arriba de una forma mucho más eficaz y con menos implicancia de enfermedades, dolencias y cuestiones por el estilo. Seba, también hay un tema que acá se ha dado muy fuerte. De hecho, a inicio del año aumentó el presupuesto para el tratamiento de los menores, de los adolescentes, desde tendencias suicidas o adicciones que se fueron también aumentando durante la pandemia. Adicciones digitales, por ejemplo, estar todo el día pegado a una pantalla y ya eso generaba niveles de irritabilidad enorme y de conflicto, literalmente conflicto. Entonces aumentó el presupuesto nacional para tratar a los jovencitos, a los adolescentes. ¿Cómo ves tú este tema y de qué forma también debiesen los padres, hay muchos papás acá que nos están escuchando, tratar
los efectos de la pandemia en sus hijos, sobre todo en ámbitos de adicciones. Todo lo que sea curativo es caro. Es decir, está bien que le inviertan más dinero a esto, está perfecto porque ya le llegó el agua al cuello. El problema radica en que no se establezca una política. ¿Qué es una política o criterio de abordaje? Que este tema sea central, que uno tiene que esperar la urgencia, que uno tiene que esperar que el tema ya se sale de las manos para poder meter plata en ese asunto. Es como tapar un hueco, ¿no? Uh-huh. A ver, todo lo que hoy invirtamos en juventud para mejorar su estado, su abordaje psíquico, la recuperación de valores, va a ser un bien para el país en el futuro. Lo que podamos invertir en educación, lo que podamos invertir en salud psíquica para ellos, deportes, contención, va a ser un bien para el país en el futuro. El problema es cuando nosotros tenemos que invertir en curar. O sea, está bien, hay que hacerlo porque no te queda otra. Pero digo, ¿qué tipo de política de salud familiar se está llevando a cabo si no estamos viendo que dentro de 5 años vamos a tener un aumento en el índice del consumo de cannabis, en el índice de consumo de sustancias psicoactivas o en el consumo de redes sociales o de cualquier otro tipo de adicción digital que termina produciendo la caída en los porcentajes de educación. Claro. Entonces hoy el abordaje siempre va a ser familiar y debiera ser con políticas de restauración familiar. Hoy tenemos políticas de desentenderte del problema rápido. Estoy como medio criticón, ¿no? Pero en realidad estoy aportando una idea está muy bien, al Estado. No quiero sonar criticón, pero si vamos a hacer análisis, vamos a mencionar algunos puntos en los que disentimos. Hoy los gobiernos están muy enfocados en tratar de ayudarle a la gente para que se desentiendan de los problemas. No están enfocados en ayudarle a la gente a que resuelvan los problemas. Entonces, una familia en conflicto, le vamos a dar una ley para que se divorcie. Nunca vamos a generar leyes de contención social, donde le vamos a enseñar a él y a ella a poder relacionarse. Claro. No, lo más rápido es el divorcio. Hoy una madre que quedó embarazada y no quería, le damos una ley de aborto, y no vamos a establecer una ley de protección, cuidado psíquico, defensa psíquica para esa mamá que de repente está desesperada porque tiene un bebé y es soltera. Entonces el Estado es como que entrena a la gente a desentenderte del problema de forma rápida y no te ayuda a atravesar tu crisis. Yo personalmente estuviera trabajando en estos ámbitos de desarrollo social, generaría y trabajaría en leyes que protejan a la gente, a la familia, que protejan la funcionalidad psíquica, la salud mental, el cuidado de una familia. O sea, antes de que se divorcien, los padres mínimamente hagan un tratamiento, que haya un abordaje psíquico para poder evaluar si tienen recuperación o no tienen recuperación la familia, y no establecer leyes tan fáciles para la destrucción de una familia. El problema que tenemos con los adolescentes hoy vienen de familias frustradas. No es un adolescente que de repente papá y mamá están espectacular y la familia anda espectacular y el chico, este salió mal. Un adolescente que está en conflicto es una familia en conflicto. Claro. O sea, eso no hay forma, no tenemos para dónde esquivarle. Un adolescente en conflicto viene de una familia en conflicto. No hay para dónde esquivarle. Estamos con el doctor Sebastián Palermo conversando, múltiples temas que nacen a raíz del contexto global de pandemia y cómo también ha repercutido sobre la región latinoamericana. Seba, ¿por qué se da este tema? O sea, de verdad creo que yo agradezco el análisis crítico porque eso nos ayuda mucho a develar cuestiones que están en el fondo. Pero creo que no es solo un tema, por así decirlo, de un país, sino que quizás es parte de la mentalidad latinoamericana el evadir, el no enfrentar, el no hacerse cargo, el no hacerse responsable de una situación como esta. ¿Qué podemos hacer por el tema de la evasión? Porque en definitiva, o sea, yo lo pongo en una cuestión más gráfica. De alguna manera se celebra, en el caso de Chile, que es el país que uno más conoce, la cultura del que evade, del pillo, del que es capaz de ser más vivo, de
de que puedes sortear de forma casi ilegal también muchas veces los problemas. ¿Dónde está esa cuestión que en definitiva hace que decanten otras problemáticas que están más por así decirlo, en cuestiones como las que ahora estábamos conversando? Incluso en políticas públicas donde el mismo Estado va a evadir enfrentar la realidad de una manera quizás más sistémica. No, todos los seres humanos tenemos la tendencia a escaparle al sufrimiento. Eso es algo inherente al ser humano. Tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración y eso es una función, un recurso psíquico, es una facultad mental, la tolerancia a la frustración. Pero todos los seres humanos buscamos de alguna manera economizar, por tendencia de supervivencia, economizar el sufrimiento. ¿Qué pasa con la gente que más sufre? Es la gente que más va a escaparle al sufrimiento en el futuro, porque no quiere continuar con esa angustia, ¿no? Es un proceso. El tema es que cuando esta tendencia a escaparle al sufrimiento por la angustia se vuelve cultura, ya no tiene que ver con el sufrimiento, ya tiene que ver con la cultura. Uh-huh. Y eso es lo que pasó en América Latina. Sí. América Latina, vos lo sabés, vos vas a dar mejor cátedra que yo, pero es una región colonizada, conquistada de una forma muy despiadada, muy agresiva, con mucho sufrimiento, y los mismos pobladores, por lo menos de Argentina, vienen de guerras, vienen de persecuciones, vienen de mortandades muy grandes. Entonces hay una historia de dolor y de sufrimiento muy grande en toda la región, empezando por los pueblos originarios hasta los neocolonizadores, pero todos vienen con una historia de muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor. Entonces, sobre este principio de angustia, dolor, aparece la idea del bienestar, el poder evitar el sufrimiento, el economizar dolor, y eso termina volviéndose una cultura. Uh-huh. Ese punto termina volviéndose una cultura, un hábito. Entonces hoy tenemos generaciones de chicos que nunca sufrieron, pero por las dudas evitan el sufrimiento. Pero porque ya viene de esa cultura, de ese aprendizaje. Mis abuelos sufrieron. O fíjate que acá el eslogan es: mis abuelos vinieron de tal lugar, vinieron con una mano atrás y otra adelante. Claro. Ya conozco, o sea, la historia de tus abuelos la entiendo. La pregunta es: ¿cuál es tu historia? Como dijo el presidente Fernández, vinieron del barco. Los otros, claro, vinieron de otro lado. Pero otros vinieron de la selva, de los monos. De la selva, claro. Bueno. Habrá leído a Darwin, no sé qué habrá leído. No, fue una mala interpretación de Octavio Paz, del poeta mexicano, pero bueno. Sí, Seba, te leí el otro día en Twitter. Yo les recomiendo seguir a Sebastián Palermo en las redes, en Facebook y también en Twitter, @SN Palermo. Te leí un estado muy interesante que dice: en este tiempo da rating sentirse ofendido y publicar todo en las redes, y no nos damos cuenta que están haciendo una generación de personas con baja capacidad de frustración, lo que los hace frágiles emocionalmente. Mira, te voy a confesar algo. Ese Twitter tiene una historia. ¿Ya? Algunos me decía, pastor, me decían, no se deprima si lo ofendieron. No, a mí no me había ofendido nadie. Claro. Yo tengo muchas redes sociales y hoy estaba investigando una nueva. Tengo muchas redes sociales porque considero que es una forma de comunicar. Y Twitter es una red social en la cual yo escribo muchos pensamientos sociales. O sea, no da para predicar, no da para enseñar educación emocional, así que la uso mucho para dar opiniones sociales. Uh-huh. Ese día había visto una noticia que la hicieron viral acá en Argentina, de una chica que fue al médico y se ve que ella estaba con un sobrepeso, y ella fue por un dolor de ovarios, y el médico le dice: pero vos estás muy obesa, tendrías que ir al nutricionista. Ajá. Y toda la recomendación del médico fue mandarla al nutricionista. Y la chica, más allá de que pudiera estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el criterio médico, pudiera estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el abordaje, se posicionó en un lugar de ofendida, victimización, de trauma, porque lo trató de gordofóbico, de un montón de cosas, ¿no? Y yo digo, está bien, más allá de la pavada, de cómo la trataste, porque la relación médico-paciente es fundamental. Me quedé pensando, digo, qué bárbaro, ¿no? Porque se angustió, se frustró, se
se bloqueó y necesitaba hacer de su dolor una bandera. Necesitaba construir con su dolor una bandera. Probablemente ha recibido notas, probablemente la siguieron muchos en las redes, probablemente, pero hoy sentirse ofendido es un impulso a poder ser agresivo. Claro. Con el auge de los derechos humanos, la persona que se siente ofendida levanta la bandera de ofensa y ataca. Entonces, muchas veces cuando no tienen el valor de poder hacerse cargo de su historia, la culpa la tiene el otro. Claro. Y ahí surgió el Twitter, ¿no? Es decir, en una generación donde cada vez sentirse ofendido, no nos damos cuenta que estamos haciendo a una generación de débiles, porque el día de mañana no va a tener una red social. Y eso se extrapola a muchos otros campos donde la, entre comillas, victimización pasa a ser, por así decirlo, un caldo de cultivo para, en definitiva, ofender al otro. Entonces, bueno, que son los extremos que se viven también en esta generación. Algunos llaman a generación de cristal a esa... Sí, pero en realidad es una estrategia de las tinieblas para aprovechar minorías. Es decir, la minoría hoy gobierna en todo lo que es minoría, gobierna. Sí. Salvo el pueblo sobre el establecimiento el pueblo de Dios sobre el establecimiento de las tinieblas, hoy las minorías terminan gobernando. ¿Por qué? Porque hay una organización mundial que son minoría, el 1% del mundo tiene el 80% o el 90% de la riqueza. Ese grupo termina financiando las minorías. ¿Por qué? Porque la minoría llama la atención. La tendencia de la humanidad siempre es a defender al más débil. Claro. Entonces, aprovechándose de este punto de empatía social, la minoría siempre va a ser protegida. Entonces, déjenme hacer lo que yo quiero. Y hoy es un auge de tremenda gente ofendida. Me hicieron esto, me hicieron aquello. Está bien, qué sé yo, no estoy diciendo que no, pero digo, qué frágiles que estamos, no nos toleramos nada. Estamos acá en Luz en tu Ciudad conversando con el doctor Sebastián Palermo. Y Seba, me gustaría, vamos a ir a un breve corte musical, pero me gustaría en el segundo bloque conversar tu visión acerca de la iglesia, del tiempo que viene, porque tú tienes un trabajo también pastoral muy importante, no solo en Argentina, sino también en toda la región. Así que de eso y más vamos a seguir conversando con Sebastián Palermo. Vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos acá en Luz en tu Ciudad por Inicia Radio. En momentos de oscuridad e incertidumbre, donde no sabemos hacia dónde nos dirigimos, encontrar una luz es primordial. Es por eso que damos inicio a Enciende tu lámpara, donde la oscuridad desaparece. Y continuamos acá en Luz en tu Ciudad, Inicia Radio, acompañándoles a ustedes esta noche, conversando de temas muy interesantes junto a nuestro querido invitado, el doctor Sebastián Palermo. Y por supuesto, Sebastián ha desarrollado un trabajo bastante importante en la labor pastoral, la labor, bueno, por así también decirlo, espiritual, sobre mucha gente en la congregación nuevamente en Argentina y por supuesto ministrando en distintos lugares del continente. Seba, la pandemia recién la analizábamos en clave, por así decirlo, global y regional, pero hacia la iglesia. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Cuáles son las grandes lecciones que podemos obtener como pueblo de Dios frente a un panorama súper inesperado y que también vino a marcar un antes y un después en la iglesia? Antes yo señalaba de que en Chile han muerto muchos pastores, muchos hombres de Dios que estaban al frente, activos, a pesar de la edad, generando todo un trabajo en sus congregaciones, y muchos de ellos han partido. Y eso también ha acelerado un recambio generacional. Hay muchas interrogantes, cómo se hace iglesia hacia adelante. ¿Qué es lo que has visto tú y qué también has estado recibiendo de parte de Dios en base a lo que se está gestando en este tiempo? Se cerraron
Se cerraron los auditorios, se impidió a la gente relacionarse y se obligó de alguna manera al pueblo a mirar el hogar, la casa, la familia, invertir más tiempo con los niños. Los maridos no tenían tantas excusas para salirse y escaparse del hogar. Estoy convencido que Dios evidenció la ineficacia de los modus operandi que tenemos para poder calmar nuestra necesidad de sentirnos espirituales. Voy a decirlo de una forma más práctica. El mundo no está conociendo a Cristo por la ineficacia del testimonio de los hogares, de las familias en Cristo. Somos muy capaces de poder reunirnos, de generar grandes masas, de hacer hermosos eventos, de presentar muy buenos espectáculos delante de las plataformas, y nunca falta un excelente orador que dé enseñanzas tremendas. Pero cuando se cierran la puerta de los hogares, cuando se cierra el momento de la intimidad, todo lo que pasa en el hogar repercute en la sociedad, todo. No repercute tanto en una sociedad, un auditorio lleno, como una familia en un barrio que es luz al lugar donde está. Entonces, si vos me preguntás a mí qué está pasando y cómo es la iglesia que viene es en los hogares. Y voy a hacer una lectura muy delicada, muy delicada. Ajá. Pero la tomemos con la madurez que refiere esto. ¿No es llamativo que Dios esté llamando a tantos pastores? ¿No es llamativo que el Señor esté, lo voy a decir de esta forma, sacando el centro de lo congregacional? ¿En quién queda esto? No estoy diciendo que esta es la razón, pero leamos como lee un profeta las figuras y las sombras de todo esto. Así es. Acá ocurre algo. El Señor está llamando. Nos encerraron en los hogares para que nosotros aprendamos a convivir más en familia. Y están sacando a nuestros pastores. ¿Quién va a ser pastor? ¿Voy a buscar otro pastor? Sí, lo voy a hacer, pero digo, ¿no es hora de repente de levantar el pastorado dentro de los hogares? ¿No es hora que sean las familias las que estén expresando el verdadero reino de Dios en el barrio donde están? ¿No es tiempo de que se horizontalice el evangelio y que deje de ser una estructura vertical? Estoy tratando si vos me preguntas qué es lo que Dios te ha hablado en este tiempo, este es el centro y la visión de nuestro enfoque congregacional, ministerial, lograr que las familias asuman la responsabilidad de la militancia espiritual. No solamente ahora de la vivencia espiritual, sino de la militancia espiritual. Hay una diferencia entre ser maduros y vivir el evangelio y ser militantes del evangelio, aunque debiera ser una sola cosa las dos. Debiera ser una sola cosa. Entonces hoy yo lo que leo es una iglesia que está siendo resignificada para la gente, porque para Dios siempre fue lo mismo, y que está siendo evidenciado el poder del evangelio que se estuvo predicando. Es decir, si que me saquen un pastor me deja en crisis espiritual, ¿sí? Definitivamente el evangelio que yo tenía no estaba centrado en Cristo, sino estaba centrado en el hombre. Lo digo con mucho temor y con mucho temblor, porque somos todos hijos de Dios y por lo menos todo lo que estamos escuchando y tenemos a Cristo en nuestra vida, y esto no representa uno mejor que otro. Yo siempre digo, el que permitió al Señor que fuera con él,
fue promocionado, no hay discusión del tema. Claro. ¿Sí? Nunca lo asociaría a, bueno, el Señor se lo llevó. No, yo creo que fueron promocionados, que el Señor tiene planes de continuar con su proyecto con ellos en otro lugar, en otra atmósfera, que es en el mismo reino de los cielos. Pero la pregunta es, ¿y nosotros qué? Entonces hoy me parece ineficaz hacer tanta fuerza en la estructura que atrae, que hace algo endogámico, claro, y debiéramos hacer algo exogámico. Debiéramos salir, explotar de luz a una sociedad que está desesperada. Así es. Yo esto lo vivo diciendo. Queremos leyes que hablen del aborto, pero estamos matando a nuestros niños en nuestros hogares. Queremos que el movimiento feminista no sume tantos adeptos, pero estamos maltratando a nuestras mujeres. Queremos que las leyes de divorcio sean anuladas en nuestros países, pero no somos capaces de honrar nuestra familia. O sea, la religión no es ni más ni menos que cuando nosotros ejecutamos algo que no tenemos dentro. Entonces queremos ir a los salones, pero no amamos a nuestros hermanos. Queremos cantar todos juntos, pero no adoramos a Dios en nuestro corazón. Eso tiene que fluir en el hogar, en la casa. Hay 4 cosas que yo le digo a la gente que necesitamos desarrollar en nuestros hogares. La alabanza, si tienen que ser hogares donde se promulgue la alabanza. La lectura de la escritura verbalizada y hablada. La oración y el culto familiar. El culto, literalmente, el reunirse y que se establezca en ese lugar una atmósfera de convocatoria a Dios. Esos 4 elementos creo que hacen a una cultura. Por supuesto que aún con esos 4 elementos se siguen construyendo estructuras religiosas y falsas, ¿no? No está en discusión. El cambio viene por el espíritu dentro de la gente. Pero hoy leo una iglesia que está haciendo mucho esfuerzo por volver a la normalidad de antes, cuando ya es otra la realidad. Es otro el plano. Y es otra cosa lo que Dios nos está hablando. Totalmente. Estamos junto a Sebastián Palermo conversando también de lo que significa este cambio, esta transformación que Dios también ha estado impulsando a la iglesia. Y ya tú lo mencionabas, el regreso a los hogares, el sobreponerse a una estructura cúltica, piramidal, y de alguna forma creo que yo estoy convencido de que este tiempo es un tiempo para que los hijos de Dios puedan ser una médula en medio de la sociedad, es decir, ellos puedan estar generando una estructura aún en medio de esa oscuridad, una estructura de luz que pueda sostener procesos sobre las generaciones. Y creo que si eso no pasa por las casas, tal cual tú lo señalas, tristemente vamos a reproducir el fenómeno anterior. Entonces yo me sumo absolutamente a lo que tú acabas de exhortarnos, de impartir a muchos amigos que están escuchándonos. Aquí hay saludos de hermanos desde Colombia, Hermes Mejía, Lorena Pino, que dice que no se pierde ninguna enseñanza tuya. Otros hermanos que están conectados acá esta noche con nosotros y te mandan muchos saludos en distintos lugares del país. Seba, y ya para ir cerrando, nos quedan los últimos minutos del programa. Yo te escuché hablar acerca de la necesidad del reposo y que fue algo que el Señor también introdujo a la iglesia en este tiempo. Y a mí me ministró mucho poder escucharte eso. A ver si puedes compartirnos un poquito por qué es necesario también el reposo. Y como te digo, o sea, yo fui desafiado por ti a partir de una enseñanza, pero al mismo tiempo a aplicarlo, a hacerlo algo práctico. Hay gente que me dice que cuando me pongo a hablar de esto lo que hago es judaizar o estoy haciendo que la gente vuelva al tiempo antiguo, pero en realidad yo quiero plantear algo antes de hablar de esto. En primer lugar, el Señor guardó el 7º día antes de la ley. Ya en el Génesis el Señor comenzó a hablar acerca del reposo y habló de guardarlo y de santificarlo. El otro elemento que siempre me llama la atención es cómo nosotros cuando queremos ser y queremos hacer una apología, una promoción del Evangelio, guardamos muchos elementos
y principios escriturales que son de mucho valor para nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio. Entonces, tomamos el decálogo de Moisés, estos 10 mandamientos, los extrapolamos al Nuevo Testamento y seguimos diciendo que esto sigue formando parte de una ley actualizada, es decir, es parte del antiguo pacto, pero sigue siendo vigente. No es algo que alguien dice, bueno, ya no hace falta que honremos al papá y a la mamá. No hace falta que dejemos de mirar, que no miremos la mujer del prójimo o los bienes del prójimo. No, son mandamientos que son vigentes. Así es. Por una cuestión funcional, por una cuestión que son de funcionalidad social. Cuando Dios te está diciendo, no tomes la mujer de tu prójimo, no tomes el bien de tu prójimo, honra a tu papá y a tu mamá, te está dando un consejo que no viene por un capricho, sino que viene con una cuestión funcional, social. Y el Señor da un mandamiento dentro de los 10 mandamientos que dice, guardarás el sábado, guardarás el día de reposo. Ahora, nosotros somos capaces de tomar 9 mandamientos, pero ese lo cuestionamos. Claro. Ese empezamos con toda nuestra teología, que estamos en Cristo, que Cristo es nuestro reposo, que ya se cumplió. Y está bien, o sea, teológicamente está bien aplicado cuando se trata de lo espiritual, pero yo no conozco un solo ser humano que no necesita reposar. O sea, el cuerpo biológicamente y el alma creacionalmente necesita, no es un mandamiento, necesita descansar. Y el descanso literalmente significa soltar el control y las decisiones que hacen a mi responsabilidad. Por eso cuando vos te encontrás con que en esta creación reposó, ¿qué es reposar para Cristo? ¿Por qué Él es el Señor del reposo? ¿Qué significa? Entonces nosotros decimos, estamos en el 7º día, estamos en el reposo. Hebreos capítulo 2, no entrarán en mi reposo. Y habla de que estamos en el reposo de Cristo. Perfecto. Y eso, en lo natural, ¿cómo opera? Porque el honrar a tu padre y a tu madre tiene que ver con que honro a Dios sobre todas las cosas. Entonces, como el hijo honra al padre, así nosotros honramos a nuestros padres. Como el hijo no mira otra iglesia, el hijo mira siempre a su iglesia, a su esposa, nosotros no miramos a otra esposa, miramos a la nuestra. Como el Señor no toma nada de lo que no es suyo, nosotros no tomamos lo de que... O sea, todo mandamiento se funda en quién es Cristo y cómo es Él, es un dibujo de Él. Bien, Él reposa. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no lo haríamos? O sea, no lo haríamos porque queremos trabajar más, porque queremos ganar más dinero, porque estamos organizados para que ese día, que debiera ser un día donde Dios se vuelque, se ministra en nosotros lo ocupamos en resolver otros asuntos. Resultado, vidas ansiosas, acortamiento de los días, procesos biológicos deteriorados, enfermedades. Yo, cuanto más lo profundizo al reposo y al descanso, más revelación tengo de que es un diseño de Dios que opera, funciona a través de los tiempos. Si alguien me dice, che, ¿haces esto para ser salvo? Bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Pero sí hago esto para tener salud. Sí hago esto para tener economía psíquica, un alma alineada, en paz, estable. Ya estoy en Cristo, ya estoy en el reposo, pero justamente porque estoy en el reposo, puedo reposar también un día natural. Entonces no pretendo volver atrás, lo que pretendo es justamente tomar aquello que nos fue entregado como un regalo. Así es. Aparte, un último punto, bien simple, que la gente por ahí no sabe, existe una carrera, un estudio, una ciencia que se llama cronobiología. Y es un estudio que dice que determinado día hay cierta liberación de neurotransmisores, productos. Supongamos, se calcula que los días jueves es el día de mayor producción de ciertas feromonas. Bueno, mi pregunta es, ¿y qué pasa el sábado? ¿Qué produce el cuerpo el sábado? Yo creo que es un tema que tenemos que volver a repasar para volver a tiempos de paz y a tiempos de sanidad. Qué gusto, qué bendición siempre poder conversar contigo, Seba. Siempre se me hace el tiempo corto hablando contigo, así que por eso te invitamos de cuando en cuando. Gracias, es una bendición escucharte y así también la audiencia lo hace saber por las redes sociales. Seba,
un gran abrazo, cariños a la familia. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Y gracias por compartir con nosotros acá en Luz en tu Ciudad. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por la oportunidad. El Señor está con ustedes. Gracias, nos vemos. Chao. Y muchas gracias a ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan semana a semana. Tú sabes, los días martes a las 22 horas. Luz en tu Ciudad por Inicia Radio. Un programa que te invita a una reflexión profunda en la escritura, en la contingencia y por supuesto que traiga un sentido práctico, una herramienta para que puedas edificar y puedas ser mejor hijo de Dios y mejor persona. Nos vemos hasta el próximo martes, 22 horas. Que el Señor les bendiga, que tengan buen fin de semana, que Dios bendiga a Chile en estos días. Así es que un abrazo grande de Arica a Punta Arenas y también en cada una de las islas. La bendición del Señor sea desatada. Nos vemos. Chao. Cuídense.